Estimados estudiantes, es un gusto saludarles en este momento. Espero en Dios que estén bien, que estén tranquilos en casa. Ha sido diferente esta convocatoria para este sábado 12 de febrero del año 2022. Se han seleccionado algunos cursos y algunos otros se han quedado en casa. Un claro ejemplo es el curso de estadística que ha sido designado para que fuera de manera sincrónica para que nosotros pudiéramos tener la clase mediante este video. Entonces, espero en Dios de que todo lo que pueda verse por parte de ustedes pueda presentarse de la mejor manera. Caso contrario, el siguiente sábado estaríamos solo reforzando algunos temitas probablemente, pero trataré la manera que durante este tiempo que tengamos podamos aprender de la mejor manera posible. Usted puede observar una plataforma en la cual yo utilizo constantemente para poder llevar a cabo algunos trazos, algunos dibujos, algunos procesos. Entonces vamos a ir cambiando cada una de ellas. Pero empezando, eh, déjenme contarles que el tema correspondiente para este fin de semana es específicamente el cálculo de todas las medidas de una tarea, de una tabla de serie simple. Entonces, es importante que usted sepa que hay tres tipos de fórmulas que nosotros podríamos calcular en este momento. Una de ellas son las medidas aritméticas. Otro tipo de medidas son las medidas de distribución y otra, específicamente hay varias realmente tipo de medidas de variabilidad, pero vamos a nombrarle como una sola que es realmente relevante para el uso del trabajo de los estudios de investigación. Entonces es la medida de variación o variabilidad. Es más conocido como las medidas de variación. Cada una de ellas las estaremos tratando en cada una de las ventanas que podrá observar y vamos a especificar cada uno de los trabajos, cada una con su fórmula. Sí, detenidamente quiero yo que ponga mucha atención en este proceso para que no surja ninguna duda. Y los procesos son bien simples y lleva un mecanismo en cada uno de ellos que independientemente del tipo de investigación que se haga, y media vez sea sería siempre, usted puede llevar a cabo ese proceso. Entonces, tres tipos de medidas que vamos a ver, cada una tiene su grupo de fórmulas, pero vamos a ir viendo uno a una de cada una de las presentaciones que tenemos aquí. Empecemos con las medidas aritméticas. De hecho, durante el proceso de la elaboración de la tabla, usted ya cuenta con algunas medidas aritméticas, como por ejemplo podríamos hablar de las medidas de la frecuencia relativa, por ejemplo, que sería otra, la FR, la FR, por ejemplo, tendríamos aquí el proceso de que eh, es una parte de ellas. También tendríamos la FP, que también ya la vimos en su trabajo. También tendríamos el cálculo de la D', también es parte de las medidas aritméticas, pero que ya fueron trabajadas aquí. Y una de las principales, que realmente son tres, es específicamente las que usted puede ver ahí. Una de ellas fue la que vimos el sábado pasado, que de hecho habíamos hecho la mención de que a partir de la FX era utilizado el valor de la media aritmética, que es la que yo le hago mención, para la elaboración de las últimas tres columnas. Pero sí específicamente es parte de todas las fórmulas de las medidas aritméticas, la media aritmética. O sea, podríamos decir que ya hemos trabajado casi el 75% de las fórmulas de las medidas aritméticas, pero es importante que usted sepa que todas estas fórmulas que nosotros ya trabajamos en el transcurso son procesos que realmente, así como lo podemos ver en su nombre, se llaman aritméticas, porque son divisiones, son multiplicaciones, sumatorias que se llevan a cabo y de ahí proviene el nombre de medidas aritméticas. Pero estamos pendientes de dos.
De hecho, usted las puede ver, una de ellas es la MD y otra es la MO, pero vamos a ver cada una de las definiciones de ellas. Vamos a extraer aquí la, esta, esta fórmula, la vamos a extraer aquí. MD, en este caso, nosotros vamos a llamarle como la mediana. Esta fórmula nos distribuye los valores en dos partes iguales. Probablemente se dice partes iguales porque aunque sea un número impar de valores, distribuyen dos grupos. Uno que es a partir de la media para el primer valor y otro a partir de la media para el último valor. Entonces divide a la serie en dos partes iguales. No específicamente es un dato representativo como la media aritmética. La media aritmética sí es un valor representativo de todos, que probablemente esté a la mitad, pero no necesariamente. Entonces, pero en cambio la mediana, esta sí es una medida que pueda dividir a la serie en dos partes iguales. En la fórmula que usted puede observar aquí, se define como la mediana o MD va a ser igual a N dividido 2. N dividido 2, usted sabe que N es el número de valores y 2 es que está dividiendo en 2 a la serie. Entonces nosotros podríamos definir así la siguiente manera. N, que en este caso ya se le hizo mención que es el valor de 31 valores, dividido 2. Cuando usted hace este proceso, usted puede decir que esto daría 15.5. Este número tiene que dar de manera que usted lo proporcione en enteros o unidades. Cuando vimos en las leyes de aproximación, hablamos de las características de la aproximación y al hablar de unidades o enteros estamos hablando de un número sin decimales. Quiere decir que tenemos que quitar este. Este 5, ahí sí que, como ya también lo vimos en las leyes de aproximación, cuando es 5, observamos el número anterior y definimos si es par o impar. Si es impar, entonces en este caso nosotros aproximamos a la cantidad de 16. Dato que no es la respuesta. Esto es específicamente una ubicación. Recuerde que aquí nosotros vamos a obtener que esto sería una ubicación. Ubicación. Este dato es una ubicación. ¿Ubicación en dónde? De hecho, usted puede ver que aquí en la fórmula acompaña unos valores o acompañan unos símbolos aquí. Aquí me dice que yo tengo que buscar esa ubicación en donde, en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Yo busco ese dato en la frecuencia acumulada. Quiere decir que todo lo que vayamos a buscar en ubicaciones va a ir sobre esa columna. Buscamos ese valor y encontramos que sí aparece el 16. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 16 nos lanza hacia el valor que divide a la serie en dos. En este caso, decimos que es el número 30. Entonces, la respuesta, ya de encontrar la mediana, definimos que es 30. ¿Sí? Pero ojo, es importante que usted sepa que de 30 ahí se divide. Pero 30 nosotros tenemos que esta sería una parte y esta sería otra parte. Si usted contempla esos números, ¿sí? Puede decir de que aquí llevamos 1 más 2 son 3, 3 más 6 son 9, 9 más 7 son 16, que de hecho es lo que refleja aquí, 16. Entonces, la primera parte son 16. La otra parte debería de ser el resto. Entonces, tenemos aquí 8 más 3 serían 11, 11 más 3 serían 14, 14 más 1 serían 15.
Y realmente sí está dividiendo la serie en dos partes iguales, porque si nosotros sumamos la cantidad de valores aquí, nos obtendríamos que serían los 31 valores que tenemos dentro del proceso. No es realmente 15.5. Recuerde que en su momento, tal vez hablamos de los valores, que no podemos decir que tiene que ser 15.5, porque si estamos hablando de camiones, por ejemplo, que se están evaluando camiones, no podríamos decir que son 15 camiones y medio, quitándole las llantas o partiéndolo a la mitad. No, específicamente no se puede hacer. O incluso si estamos hablando personas, quiere decir que no serían 15 personas y partimos a la mitad una, sino que no se podría. Entonces realmente aquí es donde se comprueba que incluso los propios procesos matemáticos hacen que yo divida la serie en dos partes iguales, entre comillas, pero que por lo menos aparenten de que sí está dividida en dos partes iguales, ¿sí? Entonces tenemos ese proceso. Entonces ese sería el procedimiento para poder calcular la mediana. Ahora bien, si nosotros vamos con la siguiente fórmula es la moda, que así se distingue. Lo vamos a colocar aquí en nombre, se llama moda. Moda realmente en estadística no es vestir diferente, no es que se vaya a tener la camisa que está de temporada, ni un suéter de temporada, sino específicamente va más o menos por la tendencia, porque la moda quiere decir que es lo que se ve muy repetidamente. Si está de moda unos tenis, quiere decir que lo va a ver usted los tenis, o que están de moda, se los va a ver a bastantes personas. Por eso tiende el nombre ese, porque subjetivamente podríamos decir que la moda es eso, repetir, pero es lo que más se repite. Entonces, para esto, usted tiene que venir y definir lo siguiente. Decimos que la moda es el valor que más se repite en la serie. Bueno, usted ya ve aquí que hay un símbolo diferente. Ya estamos buscándolo en otra columna diferente, que en este caso ahí está nombrado como F minúscula, pero realmente es buscarlo en la columna de la frecuencia. Entonces usted busca el número más alto. En este caso estamos hablando que es el 8, que entonces es el número que más se repite. Entonces usted dice, bueno, la moda es igual a 8, que es el que más se repite, pero este de una vez nos da como tendencia el número que estamos buscando, que sería 31. Entonces, la moda es 8, o sea, es 31 repetido 8 veces, que es el que más se repite. Si lo analizamos según las temperaturas, que es el problema que estamos llevando a cabo, quiere decir de que la mayor parte de días del mes, en este caso estamos hablando del mes de julio, según el problema que estamos resolviendo, eh, la temperatura 31 fue la más común en el mes de julio, en la ciudad capital. ¿Con cuántos días que repitió la temperatura? Con 8 días. Y de ahí fue variando las demás temperaturas entre los más días. Pero la más frecuente o la más común fue la de 31 grados. A eso se dirige. Pero es importante que yo haga mención de algo y voy a hacerlo en esta parte de aquí. Imaginemos que tenemos dos valores con 8. Este va a ser para 30 y este va a ser para 31. Imaginemos, esta es la columna de la frecuencia y esta es los valores. Entonces tenemos dos, pero usted no podría dar dos respuestas, ¿verdad? Entonces, sí son las más altas. Imaginemos que esas son las más altas, pero hay dos. Entonces, ¿qué procede? Aquí venimos nosotros y sacamos un promedio de los valores que tienen las frecuencias más altas. En este caso, el promedio sería sumar
las dos cantidades, porque como son dos, los más altos, si hubieran tres, entonces sumaríamos tres. Si fueran cuatro, sumaríamos los cuatro, pero es dependiendo quiénes tienen las frecuencias más altas. Si se repiten, ese es el detalle que usted tiene que tomar en cuenta. Si se repiten, entonces usted toma los que se repitan de las frecuencias más altas. Ojo, de las frecuencias más altas. Y como el promedio usted sabe de que es sumar las cantidades y dividirlo dentro del número de cantidades que estoy sumando, en este caso son dos. Entonces nosotros decimos, son dos, nos va a dar 61 dividido 2, resulta con que son 30.5 y recuerde que este valor, aunque estemos trabajando aquí, no podemos dejarlo con decimales ni así nada más pasar la respuesta, sino que tenemos que redondear, o sea, damos a enteros o a unidades. Aproximado sería 30, recuerde usted, porque tenemos el 5, evaluamos el anterior, recuerde que el 0 es considerado par para las leyes de aproximación y como es par, se queda igual, entonces sería 30 la respuesta. Si así fueran tres valores, entonces imaginémonos que hubiera sido otro 32 con 8 valores, entonces nosotros sumaríamos estos tres valores y lo dividiríamos dentro de 3. Si fueran 4 valores, entonces sumaríamos 4 valores y lo dividiríamos dentro de 4. No independientemente que estén pegados. Puede ser que uno esté al inicio, otro esté en medio, otro esté al final en la tabla. La cosa es de que usted tiene que ver quiénes son los más altos. Si se repite, entonces lleva a cabo el proceso del promedio. Si hay uno solo, bendito sea Dios y usted lanza la respuesta. Con esto cerraríamos lo que fueran las medidas aritméticas. Entonces ya tendríamos el proceso de las medidas aritméticas. Al concluir esto, entonces yo me voy a pasar a otra ventana. En este caso va a ser a esta. Y vamos a ver las medidas de distribución. Las medidas de distribución realmente son tres, ¿sí? Las tres medidas las voy a mover aquí. Voy a colocar una aquí. Voy a colocar otra aquí. Voy a colocar la tercera aquí para que yo pueda incluso colocarle los nombres. La primera que usted puede observar aquí es una letra Q con una letra 0 o es una variable, en este caso sería 0 por n dividido 4. Y seguimos con un proceso posterior que es el proceso de búsqueda. Lo que tiene usted al lado son los procesos de búsqueda. Pero aquí la fórmula es, para empezar, se llaman cuartiles. Esta medida que se llama cuartiles significa que divide la serie en 4 partes iguales. Específicamente se busca en estadística con esto de los cuartiles, se busca encontrar porcentajes. Quiere decir que como divide la serie en 100 partes iguales, recuerde que la serie representa el 100%. Pero tenemos específicamente que si tenemos el 100% y lo estamos dividiendo en 4 partes iguales, entonces quiere decir de que va a ser la primera el 25%, ¿sí? Lo voy a apuntar aquí, el 25%, la segunda sería el 50% y la tercera sería el 75%. Lick, pero disculpe, usted dijo 4 partes iguales, pero está nombrando 3. Sí, pero la otra es el 100%. Pero el 100% es todo, entonces no necesita usted calcular o hacer un cálculo sobre todo, porque ya sabe usted que son 31 valores e incluye los 31 valores, o sea, va del 27 al 34. Por eso mismo, usted tiene que saber que los cuarteles, a pesar de que divida la serie en 4 partes iguales, usted tiene que saber de que son 3 cálculos los que se tienen que hacer. El 25% está representado por el cuartil 1, el 50% está representado por el cuartil 2 y el 75% está representado por el cuartil 3. Quiere decir que usted puede calcular el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Solo. En cuartiles serían esos 3 nada más.
Usted ya no puede calcular el cuartil 4, no existe el cuartil 5, no existe mucho menos el cuartil 6. En este caso, se me ocurre que nosotros calculemos el cuartil 1. Usted puede observar aquí que el 0 que está ahí va a cambiar según el cuartil que usted está calculando. En este caso, como estamos calculando el 1, entonces sería 1. Este 0 es el mismo que usted ve en la fórmula. Entonces quiere decir que va a ser 1 por, ¿cuántos valores son? Son 31 dividido 4. ¿Sí? Y entonces usted tiene aquí el proceso de poder resolver este caso. Entonces venimos, decimos 31. Vamos a buscar aquí la calculadora para que nos pueda ayudar. 31 dividido 4, porque 31 por 1 sería 31. 31 dividido 4 resulta con que me da 7.75. Número que tiene que estar en unidades o número que tiene que estar en enteros o número que tiene que estar redondeado. Quiere decir que no tiene que tener decimales. Aproximadamente esto me da 8. Bueno, ya tengo la ubicación. Recuerde que habíamos hablado que son ubicaciones. Y si tenemos ubicación, quiere decir que nosotros lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Buscamos y está el 8. No está. Y aquí es el segundo punto que yo quería explicar. Independientemente también con la mediana, ahorita con los cuartiles, deciles y percentiles que lo vamos a ver, pero si un valor no está, ¿sí? Usted tiene que buscar el que más se le acerca. Bueno, pero tiene que completarlo con algo. El que más se le acerca y lo contenga. Entonces, en este caso sería el 9. ¿A qué me refiero que lo contenga? Imaginémonos que está usted aquí con el 9 y arriba tiene el 7. Imaginemos. Bueno, usted busca el 8. Entonces, ¿cuál se le acerca? El 9, pero también el 7, en una unidad cada uno. Pero ojo, aquí es donde va la segunda frase, y lo contenga. Quiere decir que quepa dentro del número. Entonces, por ejemplo, el 8, ¿cabe en el 7? No. Entonces no lo contiene. Pero el 9, ahí, ¿cabe el 8? Sí. Bueno, entonces quiere decir de que con esto usted escoge el 9 porque lo contiene. Entonces ahí es donde usted selecciona. Otro ejemplo, se me ocurre que usted tenga ¿qué le dijéramos? El 7. Este es un ejemplo, ¿verdad? 7 y el 8 fuera el 12. Usted va a buscar el 8. Entonces usted va aquí y dice, ¿quién es el que más se le acerca? En este caso sería el 7, porque de la distancia para el 7 hay 1, para el 12 hay 4. Pero ahora agrega la frase, y lo contenga. El 8 no cabe en el 7, entonces está descartado. A pesar de que sea el que más se le acerque, pero está descartado que no lo contiene. Entonces, ¿cuál tiene que seleccionar? El 12. Bueno, entonces en este caso, ya regresando al ejemplo en el que estamos, si es el 9, entonces quiere decir que nosotros seleccionamos el valor que está aquí. Entonces sería el valor del 8, sería el 29. Pero ojo, aquí llega el 25%. ¿Cuántos valores son del 25%? Quiere decir que son 6 más 2 son 8. 8 más 1 sería 9. ¿Cuántos valores representan el 25%? Sería 9 valores. ¿Entre qué temperaturas? Entre el 27 y el 29. Entonces es así como se definen los porcentajes. Ojo, así como está resolviéndose, así dice, puede cambiar al 2, entonces usted haría el cálculo con el 2, podría cambiar al 3, y entonces haríamos el cálculo con el 3, que serían los únicos 3 cuartiles que usted puede calcular.
Muy bien. Vamos con la siguiente medida. La siguiente medida, nosotros le llamamos que es D. En este caso son los deciles. Los deciles divide la serie en 10 partes iguales. Si así como les dije que toda la serie representa el 100%, dividir el 100 dentro de 10 partes iguales es como que nosotros estuviéramos hablando de 10, 20, 30, 40, etcétera, etcétera, hasta llegar al 90%. Todos estos son porcentajes. La mayor parte de veces usted le va a decir cuánto representan el 20%, cuánto representan el 30%, cuánto representan incluso el 25%. Y ahí es donde usted viene y toma la decisión. Si le están hablando de 25, 50 y 75, tiene la opción de los cuartiles. Pero si también le están hablando del 10, 20, 30%, entonces tiene la opción de los deciles, que no puede calcular con los cuartiles. Sí podría, pero sería mucho más práctico y fácil calcularlo mediante los deciles. Y aquí vengo a hacer una referencia. Si le hablamos del 50%, por ejemplo, bueno, entonces usted tiene dos formas de resolverlo. Con los cuartiles, porque también se representa el 50% con cuartiles, con el cuartil 2, o lo puede hacer con los deciles, porque realmente hay un decil que entra de aquí dentro del 50%. ¿Y cuál es? El decil 10 es con 1, el 20% es con el 2, el 30% es con el 3, el 40% es con el 4 y el 50% sería con el 5. Entonces usted tiene opción del cuartil 2 y el decil 5. Quiere decir que los dos procesos le va a dar una respuesta igual. O sea, es igual el cuartil 2 al decil 5. En este caso se me ocurre poder calcular el decil 8, pongámosle, que es el 80%. Entonces sería, aquí usted coloca decil 8, sería igual, recuerde usted que el número del decil es el número que usted coloca en la primera parte de la fórmula, 8 por 31 dividido 10. Vamos a nuestras máquinas, nosotros venimos y lo calculamos, 8 por 31, le damos igual, dividido 10, resulta con que me dio 24.8. Recuerde, todos estos datos tienen que estar redondeados. Como es mayor que 5, entonces aproximado me daría 25. Muy bien, vengo yo, vamos a borrar previamente esto para que no nos confunda y buscamos el 25. Recuerde también ubicación y valor. Bueno, ubicación en la frecuencia acumulada es el 25 y aquí sí se me da esta parte donde decimos 25. ¿Quién es el que más se le acerca? Tendría que ser el 24 porque hay una diferencia de 1, pero para 27 y 2, entonces el que más se le acerca sería el 24. Pero como es la frase, el que más se le acerque y lo contenga, entonces quiere decir de que el 24 no contiene el 25. ¿Cuál selecciono yo? El 27. Y entonces vendríamos nosotros y nos dirigimos que el 80% en este caso, porque dijimos que el 8 es el 80%, llegaría hasta el valor 32. ¿Sí? Entonces ya decimos que esta la respuesta sería igual a 32. ¿Cuántos valores son? Usted cuenta hasta dónde llegue todos los valores, los suma y ya tiene un dato de cuántos valores son. Entonces, ahí estaríamos. Y con el último, que sería el percentil, que en este caso le hago ver de que el percentil su representación es con la letra P, entonces sería percentil. El percentil divide a la serie en 100 partes iguales. Y hago un paréntesis aquí. Los cuartiles tienen 3 fórmulas. Los deciles tienen 9 fórmulas, porque no puede calcular el decil 10, ¿sí? Porque sería el 100%. Pero los deciles serían 9 fórmulas.
Y el percentil serían 99 opciones de seleccionar. No quiere decir de que vamos a calcular todo. De una vez hago la énfasis ahí. Ay, ese Lee que está loco porque nos está pidiendo todos los cuartiles, todos los deciles y todos los percentiles. Estaría yo loquillo si yo les pido todos los procesos. Claro, se le van a pedir seleccionados. Podría ser un cuartil, un decil y un percentil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que no se me asuste de cuántos procesos son, que es demasiado, no, son seleccionados. Y otro, que el percentil, entonces, como tiene 99 opciones, dividir la serie en 99 partes o en 100 partes iguales, quiere decir que vamos a ir uno por uno. O sea, podemos calcular el 1%, el 2%, el 3% y así sucesivamente. Entonces, el percentil sí nos da más específico. Por ejemplo, si yo le pido el 17%, usted no lo puede calcular con cuartil. No lo podría calcular con decil. Entonces, usted pasaría a calcularlo con percentil. Entonces, en este caso, hagamos el que hice mención, el percentil 17, lo que sería el 17%, sería igual a multiplicar 17 por 31 dividido 100. Entonces, usted toma su maquinita y empieza 17 por 31, le da igual, y el resultado lo divide dentro de 100. Sería igual a 5.27, que aproximado me daría 5, el valor. Pero esta es una ubicación, recuerde. Entonces usted viene en la frecuencia acumulada, busca el 5, el que más se le acerca es el 3, pero no lo contiene. Entonces usted busca otro que se le acerque y lo contenga. En este caso sería el 9. El 9 nos dirige al 29 y entonces sería la respuesta el 29. ¿Cuántos valores hay en el 17%? Entonces contaría donde llegó el 9, sería 6, 2 y 1. Ojo. Lick, usted puede, entonces, ¿qué pasaría aquí? Porque si usted está viendo el cuartil 1, que sería el 25%, y usted me está hablando del 17 y estamos en el mismo punto, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué? Por la forma de la distribución. Como son pocos valores, muchos porcentajes se van a repetir en un punto. ¿Cuánto le puede apostar que 17, que ya calculamos ahorita el 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, todos esos porcentajes van a tirar hacia el mismo punto? ¿Por qué? Porque están muy pegados los valores. Y es por eso, y son pocos, entonces por eso nos va a llegar a repetir valores en los porcentajes. Claro, en un análisis estadístico usted no va a sacar el 17 y el 25 y le va a dar el mismo valor en el punto. Es muy difícil los procesos de investigación así. Pero sí es importante que usted incluso haga ese análisis para saber por qué se repite, porque más de alguno va a surgir la duda, ¿por qué en el cuartil 1, siendo el 25%, me dio 29 y el 17, que es más pequeño, me sigue dando lo mismo? Por lo mismo, porque son valores muy pegados y hay muy poco valor. Son 31. ¿Cuántas líneas son? Son 8 valores, creo yo, si no estoy mal. Entonces, por eso tiende a pegarse mucho. Y dividirlo dentro de 100 partes, claro, me tendría que repetirse. Entonces ahí estamos. Tenemos los 3 valores que nosotros podríamos calcular dentro del proceso de las medidas de distribución. Vuelvo a aclarar. Medidas de distribución es cuando a usted le piden que usted calcule porcentajes. ¿Cuánto representa tanto? ¿Qué valores representan tanto por ciento? Y dependiendo del porcentaje que a usted le pidan, usted va a venir y va a calcular según la fórmula que sea más adecuada. ¿Sí? Muy bien. Y iríamos a la última opción, que es, se recuerda que habíamos hablado sobre las medidas de variación y variabilidad, que de hecho hay 2, pero la más común es la que usted ve y por eso se llama al final la medida de variación. Y así como su nombre lo dice, la medida de variación es
esa diferencia en la que se van moviendo los valores con respecto a la media aritmética. Realmente aquí la base es la media aritmética, aunque usted no la vea en la fórmula, pero la base es la media aritmética. Entonces, la fórmula es la siguiente. Se puede ver aquí que esta es la fórmula. Dice ahí, ¿y cómo se llama? Se llama desviación típica. Ese simbolito que en un caso algunos lo hacen como es una letra griega, definitivamente, es una letra griega que se simboliza así de esa manera. Esto representa la desviación típica. Algunos lo mencionan con la letra S, por ejemplo, también es aceptado en algunos libros de texto, da la S ahí. Pero sí, yo lo que quiero caer es el valor y el nombre. En este caso es la desviación típica. Esta va a ser igual, ahí dice, a una raíz cuadrada, no se me asuste porque para eso tiene una máquina, en la cual usted puede calcular la raíz cuadrada, pero va por partes. Ojo, mire las partes en las que yo voy a trabajar. Pero ahí dice, sumatoria de f por d' al cuadrado. Bueno, el primer valor que usted va a colocar en la parte de arriba del primer paréntesis es la sumatoria de f por d' al cuadrado. ¿Cuál es esa? Es esta columna y la sumatoria. Entonces sería 80. Aquí, volvemos aquí. Vuelvo a compartir, perdonen ahí. Estamos ahí, pero vamos ahí en el proceso. Entonces aquí tenemos el detalle. Bueno, continuemos. 86. Y entonces calculamos aquí en la parte de abajo el número de valores, que en este caso sería 31. El siguiente paréntesis, que en este caso sería abrir aquí el paréntesis, sumatoria de f por d', entonces sería la siguiente columna, en este caso serían 14, dividido el número de valores que sería 31, pero ojo, este segundo paréntesis está elevado al cuadrado, entonces vengo yo y digo que está elevado al cuadrado. Entonces venimos nosotros y decimos, raíz cuadrada, lo hacemos por partes, entonces venimos nosotros, tomamos nuestra calculadora, 86 dividido 31. ¿Cuánto me da? Yo les sugiero que de una vez vaya redondeando el número a 2 decimales. Entonces, en este caso sería 2.77, según mi calculadora. ¿Sí? 2.77. Menos. Vamos por el siguiente proceso. En este caso sería 14 dividido 31. En este caso sería 0.45. Pero esto está elevado al cuadrado. Entonces tenemos que irlo resolviendo por partes. En este caso sería 2.77 menos, y ahora sí, 0.45 elevado al cuadrado me daría 0.2025. Vengo y ahora ya resto. Entonces digo yo 2.77 menos 0.2025 me daría, aquí me voy a pasar para acá, sería la raíz cuadrada de 2.5675. Vamos a dejar el número así, para que al final coloquemos raíz cuadrada de 2.5675, que al final me daría 1.60. Este valor ya no es una ubicación, sino que sí específicamente va sobre la respuesta. Y ahí en esa respuesta, que sería 1.60, ¿qué nos dice? Que los valores van corriéndose
de 1.60 en 1.60 en promedio con relación al promedio general. ¿Sí? Entonces es como va avanzando. 27 podría ser de que sea 27 más 1.60 más 1.60 más 1.60, pero como en este caso, en promedio debería de ser así para que sea una relación exacta, pero nos sugiere que debería de ser así 1.60. Entonces ahí estaríamos. Este es todo el proceso que se lleva a cabo al respecto de las medidas que se calculan en relación a la tabla. Recuerde que todas las medidas van a ser seleccionadas, no todas las va a calcular, sino que son seleccionadas, pero es importante que usted las conozca todas para no perder ningún detalle en cualquier momento. Nos faltaría un proceso, que ese lo vamos a llevar a cabo el siguiente fin de semana, que sería el proceso de la graficación, pero hasta aquí lo vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar esta actividad. Vamos a dejar una hoja de trabajo, la cual usted tiene que realizarla en base a esto, para que no haya ningún inconveniente para el próximo fin de semana y usted ya sepa calcular las medidas. Les deseo miles de bendiciones. Espero que haya servido bastante esta guía que usted tiene para que nos podamos ver el próximo fin de semana ya con el avance, con la graficación y ir culminando ya con la serie simple para programar ya lo más pronto posible una evaluación. Dios me los bendiga, miles de bendiciones. Les deseo lo mejor en este día. Muchas gracias.